Dios les bendiga. Bastante agradecido estoy del Señor por concederme nuevamente una oportunidad para poder llevar su mensaje. Amén. Le invito en esta ocasión a que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Trataré de ser bien pausado en el mensaje para que todos podamos comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy. En Gálatas capítulo 5, específicamente en el versículo 7. En el nombre del Señor Jesucristo dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén, mis hermanos. El mensaje de hoy es acerca del qué o quiénes estorban la vida del cristiano. Sabemos que nosotros, cuando entramos en el Evangelio, se nos ha enseñado frecuentemente que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Hay un solo camino que lleva hacia el Padre, el cual es Cristo mismo. No hay otro camino ajeno al Señor Jesucristo que nos lleve a Dios. No hay otro camino, no hay otro método, no hay otro intermediario, sea cual sea otra creencia, no existe alguna que nos lleve a Dios, sino Jesucristo mismo. Entendiendo esto, debemos tener claros y presentes que el cristiano debe tener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia acerca de un problema que había en esta iglesia. El problema que había en esta iglesia de los Gálatas era principalmente porque habían personas, un grupo, que querían seguir la circuncisión, que es la hecha por la carne, ¿cierto? Que querían seguir las leyes de los judíos, etcétera, etcétera. Pablo trata de convencer a los Gálatas de no apoyarse en esas ideas que son de la carne, que son del cuerpo, de la mutilación del cuerpo y esas cosas, sino que les decía que tenían que estar en libertad. Pero también la iglesia de Galacia tenía otro problema más, que ya no tenía tanto que ver con un agente externo que estuviese molestando, sino que con el espíritu mismo y la carne misma de la gente de Galacia. Y también nos pasa a nosotros, le pasó a Pablo, le pasó a Jesús, a todos nos pasa. De esa lucha constante que existe entre nuestro cuerpo, entre nuestra carne y el Espíritu de Dios que posa en nosotros. Entonces, para tratar de entrar al contexto de la palabra, vamos a ir al contexto de la iglesia y de lo que nos habla las Escrituras en este capítulo. Porque en el capítulo 5 dice, al principio, Pablo da el ideal del cristiano. El ideal es este: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es el cristiano ideal. Pablo dice, nosotros debemos ser firmes en la libertad de Cristo y no someternos otra vez a los yugos del pasado. Ese es el cristiano ideal. Entonces, empieza a presentar ahora el problema externo del cristiano. ¿Cuál es el problema externo del cristiano? ¿Cuál es el estorbo externo del cristiano? Ya sea
falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ya sea enseñanzas acerca de la circuncisión, ¿cierto? De que la salvación sea por obra, ¿cierto? Y no por la fe. Todas esas doctrinas que son en contra a la gracia de Jesucristo. Pero también Pablo nos exhorta en otras cartas acerca de unirse con yugos desiguales, o sea, con nuestras amistades, con personas que conocemos, con que nos juntamos, con que nos relacionamos, de donde salen malas costumbres a veces. Pero en este contexto habla acerca de la iglesia misma, que dentro de la iglesia de Galacia había personas que eran estorbo para la vida del cristiano. Entonces, de partida, tenemos un tipo de estorbo que es el estorbo externo del cristiano. Estorbo es una palabra que se usaba para dar a entender de el impedir un paso, impedir un camino de forma fatal. O sea, un estorbo es un muro en el camino en el cual no puedes seguir avanzando. No hay caso. La única forma es quitar el estorbo. O si no, cambiar su camino. Entonces, uno como cristiano tiene dos opciones: desechar el estorbo o mejor, vivamos con el mundo. Porque sí o sí, en nuestra vida de cristianos nos vamos a encontrar con estorbos. Ahora, tenemos un estorbo que es externo, como venía diciendo, que son personas, grupos, ideas, políticas, gente del mundo, etcétera, etcétera. Pero también existe un estorbo interno dentro de la vida del cristiano. Que eso es lo que vamos a hablar hoy en día principalmente. Pablo en el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, habla acerca de los estorbos externos. Habla de gente que estaba dentro de la iglesia de Galacia, ¿cierto? Y que trataba de convencer a los demás cristianos de que tenían que circuncidarse, ¿cierto? Dice así, para que vayamos al ritmo. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará. Está hablando acerca de esto porque había gente en ese lugar que trataba de convencer de circuncidarse, cuando en la palabra de Dios reiteradamente dice que la circuncisión es del corazón y no de la carne. Incluso actualmente hay muchas partes que se trata de enseñar la circuncisión, o muchas veces de guardar los días, guardar el sábado, guardar un día específico, ya sea por ejemplo, de ponerse un gorrito, o acerca del cabello de la mujer, etcétera, etcétera. Cuando realmente en la palabra de Dios, Pablo nos exhorta a desechar esos rudimentos, esas enseñanzas pasadas, y enfocarnos en Cristo mismo, enfocarnos en Jesucristo, porque Él es el autor, Él es el final de nuestro camino. Entonces había mucha gente que estorbaba a los cristianos a no seguir a Cristo, sino a seguir rudimentos del mundo, rudimentos de otras sectas y religiones. En el versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, porque si uno cumple un punto, debe cumplirlos todos. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, que si nosotros seguimos esos preceptos, nos desligamos de Jesucristo, nos apartamos de Jesucristo, no nos acercamos más a Él, no, nos apartamos de Jesucristo. La gente piensa que siguiendo esos preceptos se acercan más a Cristo, y no es así, se alejan de Jesucristo. Hay mucha gente que piensa que con guardar un día, con vestirse de una forma, con pintarse de tal forma, etcétera, etcétera, piensa que agradan más a Cristo, y no es así. En cambio, se apartan de Cristo, se desligan de Él, se desligan de la santidad que Cristo quiere en nuestros corazones. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe
la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces Pablo clarifica el asunto acerca de quienes pensaban de la circuncisión, de la incircuncisión, de la ley de Moisés, de los días, de guardar el sábado. Aparta eso y ahora les dice a los Gálatas: vosotros que corríais bien, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Siguiente dice, esta es una característica de un estorbo. Primero, esta persuasión no procede de aquel que os llama, no proviene de Cristo. Segundo, un poco de levadura leuda toda la masa, que este tipo de estorbo son capaces de quitar el ánimo al cristiano, son capaces de llevarnos para abajo en la vida del cristiano, porque muchas veces son un estorbo en nuestra vida, de tal modo que nos subyugan en una especie de ley en la cual Cristo nunca ha dado, cuando nosotros debemos estar en Cristo en libertad. Entonces Pablo habla acerca de qué es lo que le pasa a esta persona que enseña tales preceptos, ¿cierto? Que es mejor que se mutilen ellos y listo. Y en el versículo 13, un versículo muy clave, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, nosotros debemos estar en libertad, pero no usar esta libertad como pretexto para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, esto engloba lo que es el estorbo externo, que muchas veces nos quieren influenciar con malas doctrinas, con malas enseñanzas, que son estorbo para nuestras vidas. Porque todo lo que no es y lo que no procede de Dios, del mundo es, del diablo es, de Satanás es, desde el mundo. Porque todos los deseos, las pasiones del hombre, de la carne, no proceden de Dios, sino que proceden de la ley misma que está en nuestra carne, que es nuestra conciencia, que es lo que vamos a hablar ahora. Pablo dice, toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero si nos comemos unos a otros entre los hermanos, no vaya a ser que tampoco nos consumamos, ¿cierto? Entonces es por eso que todo lo que sea un estorbo externo en nuestra vida, tratemos de evitarlo. Si hay malas juntas, malas compañías, un yugo que es desigual, ya sea cualquier forma de persona u organización o grupo que no nos hace bien en nuestra vida con Cristo Jesús, debemos desecharla. En el nombre de Jesucristo hay que desecharlo. Amén. Ese es un primer estorbo en la vida del cristiano. Ahora vamos a entrar en el estorbo que es más parte misma del hombre mismo, parte del cristiano mismo. O sea, ¿qué cosas tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, que estorben en nuestra vida diaria con Cristo? Pablo empieza en el versículo 16. Digo, pues, este es el ideal: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El estorbo del cristiano son los deseos de la carne. En 1 de Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las pasiones de la carne, ¿cierto? La vanagloria de la vida, el deseo de los ojos pasa, más lo que es de Cristo y su palabra permanece para siempre. Entonces, Pablo ahora nos habla específicamente de estos deseos de la carne.
Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, habla acerca de los deseos de la carne como la ley como la ley de la carne. Específicamente en Romanos capítulo 6, creo, que habla acerca de la ley de la carne que lucha contra la ley del espíritu, ¿cierto? Que nuestra carne, Pablo lo explica así a los romanos, ¿cierto? Porque los romanos eran un poco brutos para entender, entonces él trataba de entender, darles a conocer que el cuerpo mismo, estaba en lucha con el Espíritu de Dios que es divino. Trataba de darles a enseñar a la iglesia en Roma, ¿cierto? Pero nosotros ahora que estamos acá, un poquito más civilizados, si se podría decir, esta ley de la carne se refiere a la conciencia nuestra, o sea, a lo que nuestro corazón piensa, a nuestros deseos, a lo que queremos ver, lo que deseamos, las concupiscencias, ¿cierto?, nuestras. Eso es la ley de la carne, o sea, lo que se revela en nosotros y choca con la idea de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios quiere una cosa y nuestra carne quiere otra cosa. Y nosotros estamos en medio. Es por eso que nosotros debemos ser espirituales, o sea, seguir lo que Dios nos dice y no lo que la carne nos dice. No quiere decir que porque Dios esté con nosotros vamos a ser autómatas, ¿cierto?, de Dios y que nos va a controlar. No, sino que nosotros debemos guiarnos con el Espíritu. Tenemos esa voluntad de poder decir, yo quiero ser espiritual, yo quiero guiarme por lo que Dios me diga, guiarme por lo que el Espíritu de Dios en mí me diga, lo que Él me manda. Entonces yo estoy dispuesto y me pongo en pos del Espíritu para que el Espíritu obre en mí. No es algo automático, no, sino que uno primero se dispone en el Espíritu y luego Dios da el crecimiento y hace la obra. Y todo lo ponemos en manos de Él. Porque nosotros ya tomamos esa decisión de acercarnos a Él, de escoger al Espíritu antes que los deseos pecaminosos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Esto hay que tenerlo claro. Siempre nuestros deseos van contra el Espíritu. Por mucho que nos tratemos de justificar. Por mucho que nuestra idea esté toda analizada, de que tengamos todo planificado, no. Siempre se va a rebelar contra el Espíritu, porque el Espíritu de Dios quiere otra cosa. Una vez que nosotros vivamos en el Espíritu, vamos a ir comprendiendo cómo son y cómo actúan las leyes del Espíritu. Pero si estamos en constante lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, no dejemos que la carne sea un estorbo en nuestra vida con Cristo. Porque si nosotros nos dejamos estorbar por la carne, vamos a terminar perdiendo. Por eso es mejor que nos seamos siempre guiados por el Espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, nosotros no debemos hacer lo que nosotros queramos, sino que lo que el Espíritu de Dios quiere en nosotros. Debemos aprender a vivir en nuestra vida diaria a tratar de enfrentar los deseos de la carne, los deseos nuestros, y tratarlos de llevar a la luz de Dios porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y Dios puede santificarnos a nosotros. Es por eso que nosotros debemos ir en oración y decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo esta idea, tengo este deseo, tengo este pensamiento, quiero hacer esto, hice esto, perdóname, Señor. Porque mi cuerpo aún se revela contra tu espíritu. Y yo estoy en medio, Señor, y yo soy débil, Señor. Pero yo quiero seguir en pos de tu espíritu, porque la intención de nuestro corazón debe ser Cristo mismo. Esa debe ser la intención del cristiano. Lo que nos diferencia el cristiano del mundo es que nuestra intención es Cristo. Nuestra intención es seguir a Dios. El mundo no. El mundo tiene una intención en su propia vanagloria, en sus propios deseos. Quieren alcanzar lo que ellos quieren. Pero nosotros tenemos que llevar nuestro deseo en Cristo.
guiarnos por Él. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, una vez que nosotros aprendemos a convivir con el Espíritu, no estamos bajo la ley. O sea, no tenemos para qué seguir algún rudimento del mundo. No tenemos para qué guardar algún día, no tenemos para qué vestirnos de una forma, no. Nosotros nos guiamos por el Espíritu, el mandamiento de Dios está en nuestros corazones y nosotros le decimos sí, amén a su ley. Ya no necesitamos a alguien que nos diga cómo guiarnos, cómo instruirnos, no. Sino que nosotros con el Espíritu de Dios mismo nos va revelando mediante las Escrituras lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuáles son las herramientas para llevar a cabo su obra. La Iglesia de Dios estamos para animarnos, para decirnos, sigue adelante, permanece en la fe, permanece en Jesucristo, no te vayas para atrás, no te vuelvas al mundo, sino que permanece en Jesucristo, porque sí o sí valdrá la pena, porque sabemos que este camino nos lleva a Dios. Sería una desgracia ir por un camino en el cual estamos equivocados, ¿cierto? Que tal vez no sabemos a dónde lleguemos. Pero más sería una desgracia llegar a un camino el cual su fin es solo morir y no haberle encontrado algún propósito en nuestra vida. Entonces, tenemos un camino y un único camino que nos lleva a Dios y nuestro final es la vida eterna, ¿cierto? Con Cristo mismo. ¿Por qué descuidarlo? ¿Por qué descuidarlo por un placer temporal? Cuando el Señor nos ofrece una gloria, un gozo eterno con Él. ¿Por qué descuidarlo por un capricho temporal? Y la ley de nuestra carne desea eso, quiere eso. Pero nosotros, como cristianos, como creyentes en Cristo, debemos decirle no, sino que yo sigo a Cristo. Entonces, Pablo ahora da una lista, ¿cierto?, de las obras de la carne, las cuales nosotros ya conocemos, ¿cierto?, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera, que son cosas que se rebelan contra Dios. Porque si nosotros nos guiamos por la ley de la carne, hacemos esas cosas. Pero por cuanto nos guiamos por la ley del Espíritu, no tenemos esta ley en nosotros, sino que nos guiamos por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. La ley no se revela contra eso, sino que Cristo se revela con ese fruto en nosotros. No existe otra ley, sino que solo Cristo mismo viviendo en nosotros. Entonces, hermanos, desechemos o quitemos los estorbos de nuestra vida. Si nosotros estamos tranquilos por el camino, sí o sí en algún momento va a ocurrir una tentación, una prueba, lo que sea que ocurra. Pero quitemos el estorbo de nuestra vida. Que vayamos a Cristo y le decimos, Señor, tengo este estorbo. Por favor, deséchalo. Por favor, ayúdame y dame fuerzas para desechar este estorbo. Porque yo quiero servirte a ti. Yo quiero crecer más contigo, Señor. No quiero seguir mis deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo, en todas sus epístolas, trata de dar a entendernos a nosotros cómo es la ley de la carne, cómo es nuestra carne y cómo se revela contra el Espíritu. Es por eso que es muy importante comprender cómo es la ley que está en nuestras mentes, en lo que nosotros pensamos, porque todo empieza en nuestra mente. Y la mayoría de las cosas malas que nosotros hacemos y los pecados que hacemos son por nuestra lengua. Porque la lengua
hay al menos 7 pecados que se cometen por la lengua. Es por eso que quien domina la lengua se ahorra bastante. Pero nosotros debemos aprender a comprender qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y de ahí nosotros en nuestra conciencia vamos a decir, ¿sabes? Estoy pensando esto, tengo este deseo, lo cual yo sé que es carnal. Yo sé que no es de Dios. Yo sé que no proviene de Dios. Por ende lo desecho. Es por eso que a menudo se nos da a entender cuáles son los pecados y se nos presentan aquí y nosotros los entendemos, los comprendemos para que nosotros podamos identificar si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Porque con la palabra de Dios, nuestra ley y la ley de Dios se perfeccionan en nosotros. De modo que nosotros tenemos un juicio cabal, un juicio más guiado por el Espíritu. Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra justicia se asemeja a la de Dios. Y decimos, bueno, si esto, yo pienso, si es así, entonces Dios debe decir lo mismo. Cuando muchas veces ocurre el caso contrario. Hay muchas veces que nosotros, inclusive las Escrituras, le voy a dar a entender con un ejemplo de cómo actúa esta ley. Ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú, ¿cierto? De hecho, un día estuvimos hablando con mi hermana Evelyn y mi padre, ¿cierto?, acerca de ese tema. Nosotros vemos a Jacob y Esaú y la palabra de Dios dice, no seáis fornicarios o profanos como Esaú, el cual vendió su primogenitura, ¿cierto? Entonces nosotros, si tenemos una mentalidad de hombre humana, decimos, ¿cómo puede ser que Jacob agradó a Dios? Si Jacob, de partida, desde que nació, fue el que primero que sacó la mano. Luego, aunque no le fue dada la primogenitura por su padre, compró la primogenitura con un plato de lentejas a Esaú. O sea, Jacob es bastante pillo. Debería ser un pecador. Debería ser malo. Debería irse al infierno, ¿cierto? Pero en la mente de Dios es todo lo contrario. Sino que Esaú es quien a Dios aborrece. Mas a Jacob es a quien Dios ama. ¿Y por qué? Porque Esaú fornicó su primogenitura. Esaú desechó lo que era de Dios, lo que era divino. Es por eso, para hacer un paréntesis, en la fornicación no se refiere solo al tema el tema que es sexual, sino que va más allá de eso, que es corromper lo que es sagrado, lo que es divino, lo que procede de Dios. Es por eso que, por ejemplo, la virginidad es algo que es sagrado de Dios. Si nosotros se la corrompemos, somos fornicarios porque menospreciamos lo que Dios nos ha otorgado como algo sagrado, que es la virginidad. Y Dios ha puesto el matrimonio para cumplir ese propósito, ¿cierto? En cambio, si nosotros nos adelantamos a eso, cometemos ese acto, ¿ya? Y somos fornicarios, no por el acto en sí mismo, sino que por el hecho de que nosotros menospreciamos el don sagrado de la virginidad que Dios nos ha dado, ¿ya? Es por eso que la fornicación es desechar lo que es de Dios. Entonces, Esaú desechó lo que es de Dios, desechó la primogenitura que le ha sido otorgada por Dios. Mas Dios, el Señor, amó a Jacob porque Jacob deseaba la primogenitura, deseaba lo de Dios, quería acercarse a Dios, quería tener lo divino, quería al Señor, quería las cosas de Dios. Es por eso que el Señor amó a Jacob, porque a pesar de todo, Jacob, con todo, agradecía al Señor y quería toda la bendición del Señor para su vida. No quería desechar ninguna bendición, de tal modo que cuando se encontró con el ángel en Peniel, no lo soltó hasta que lo bendiciese. ¿Por qué razón? Porque Jacob quería las cosas del Señor. Uno piensa como mente humana, Jacob era un pillo. Y no, Jacob era un hombre
que le agradaba a Dios, porque quería lo que el Señor le daba. Y nosotros debemos ser así, anhelar las cosas de Cristo, anhelar las cosas del Señor, anhelar las cosas de arriba, a cueste de todo, anhelar las cosas de arriba, porque sabemos que esas son provechosas para nosotros, y no las cosas de la carne, como le pasó a Esaú. Y es por eso que si nosotros desechamos a quien nos llama, pasamos a ser fornicarios y profanos. Si desechamos la salvación tan grande, somos fornicarios y profanos. Más aún, si hablamos en contra del Espíritu, profanamos el Espíritu. Más aún, si nosotros, habiendo disfrutado de las cosas de Dios, del Espíritu, y luego las desechamos, es imposible que otra vez volvamos y pongamos a Cristo como en vituperio. Es por eso que nosotros debemos anhelar siempre a Cristo y sacar los estorbos de nuestra vida. Quitar los estorbos de nuestro corazón. Quitar a la gente que no nos hace bien en nuestra vida. Salir de aquellos grupos que no nos hacen bien. Y la iglesia, a nosotros, si alguno de nosotros fuese sorprendido en algún acto, ¿cierto? En alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Teniendo siempre esto en cuenta, hermanos, comprendemos que si nosotros estamos viviendo en el espíritu, llevemos también a nuestros hermanos a vivir en el espíritu. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Contra hombres, no. Sino que es contra huestes, ¿cierto? Espirituales que andan en el mundo. Es por eso que nosotros debemos siempre velar y orar para que el día del Señor no nos sorprenda, ¿cierto? Quitemos los estorbos de nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor. Espero que abramos nuestro corazón, ¿cierto? Y que dejemos entrar su palabra, amén, como una semilla, porque la semilla no crece de un día para otro, pero cuando brota, sale el pastito, ¿cierto? Sale la flor, sale el fruto, lo que sea que usted haya tenido sembrado en su corazón. Amén, mis hermanos, así que les invito a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Padre, que estás en los cielos, vamos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos has entregado hoy. Te ruego que tú ablandes nuestros corazones para que podamos de recibir más tu palabra, que tu Espíritu, Señor, siempre esté encendido en nosotros y que nosotros tengamos el aceite para ir manteniendo vivo el fuego de tu Espíritu. Que desechemos las cosas de la carne, las obras, ¿cierto? Todo lo que venga en nuestra mente que sea ajeno a ti, que lo echamos fuera, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que podamos vivir una vida justa y piadosa en tu palabra, ¿cierto? Que es la verdad. Que no nos apartemos de tu verdad, Señor, porque no existe otra. Y no hay otra forma de que el hombre pueda llegar a ser salvo, sino solo tú, de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque todo a través de los méritos gloriosos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.